Buenos días, muchas gracias por estar acá. Yo soy Andrea Mora, soy presidenta de la referencia y bueno, qué mejor forma de terminar capacitaciones este año que con Rebeca Cosquela. Yo quiero pues aprovechar un minuto nada más para agradecerle a Rebeca y a Megan por todo el trabajo y a Federico, nuestro gerente administrativo de la referencia. Em, Latinoamérica se ha apoyado muchísimo a través de la referencia y la Research Day Alliance. Sobre todo agradezco la de Estados Unidos en este caso específico, que ha sido un apoyo para que podamos dar los primeros pasos en gestión de datos de investigación. Y bueno, y nuestra idea es continuar trabajando arduamente de la mano con la Research Day Alliance. Y también quiero aprovechar que tenemos una super noticia en los últimos días. Ecuador formó su nodo. La idea de nosotros es que todos los países de Latinoamérica tengan un nodo de Research Data Alliance para fortalecer toda la implementación de la gestión de datos de investigación. Con Ecuador son 3 países latinoamericanos, Costa Rica y Brasil, también que tienen su nodo y esperemos que pronto tengamos más nodos. Brevemente les cuento, Rebeca Cosquela es la exdirectora ejecutiva de la Research Data Alliance de Estados Unidos. Rebeca tiene experiencia en gestión de datos de investigación científicos en bioinformática e informática de alto rendimiento. Fue directora ejecutiva de Data One, red de observación de datos para la Tierra, y dirigió la cohorte de repositorios de datos consorciados para solicitar la certificación de Core True Seal como parte del proyecto de Datos FAIR de la coalición AGU. Rebeca, muchas gracias por en serio, por todo el apoyo y esperamos que el otro año sigamos trabajando juntos. Quedan ustedes con Rebeca. Buenos días, and thank you, Andrea, for the Buenos introduction. días, muchas gracias por la presentación. Hoy quiero decir un poco acerca, para aquellos que no están familiarizados con RDA, celebra su 10º aniversario este año y es una comunidad global enfocada en construir la infraestructura social, organizativa y técnica para reducir barreras al intercambio de datos. Y cualquier persona puede unirse a RDA como miembro individual gratis, siempre que se adhieran a los principios guía de RDA de apertura, consenso, balance, organización y darse cuenta que esto es manejado por la comunidad y sin fines de lucro. Actualmente hay casi 14,000 miembros de 151 países y el trabajo de RDA se hace en grupos de trabajo que tienen el objetivo de terminar su trabajo en 18 meses y estos grupos que pueden ir por un periodo de más tiempo no tienen un periodo definido en el que tienen que terminar su trabajo y comunidades de práctica. En este momento hay 33 grupos de trabajo, 57 grupos de interés y una comunidad de práctica. RDA tiene 32 grupos nacionales que apoyan las iniciativas de los miembros de RDA dentro de las regiones en las que viven al proveer una plataforma para interactuar a nivel global. En este momento hay 5 regiones contribuyentes, que significa que contribuyen fondos o apoyo en especie a RDA. Un ejemplo de una región sería la de las Américas, que incluye todos los países dentro de Estados Unidos y América Latina. Aparte de las regiones contribuyentes, también hay 60 miembros organizacionales que contribuyen recursos a las operaciones globales de RDA, así como 12 miembros afiliados que apoyan RDA en una variedad de formas. RDA realiza 2 plenarias al año
y empezando en el 2024, una será virtual y otra híbrida. La virtual se hace en mayo y la buena noticia es que la híbrida será en Costa Rica el 12 de noviembre y espero que muchos de ustedes, si no todos, puedan ir y participar en esa reunión. El webinar de hoy se traduce en vivo de inglés a español. Si desean escuchar la traducción, puede seleccionar el planetita en la esquina inferior derecha. Vamos a grabar esta charla de hoy en inglés y español y agregaremos un enlace a ambas grabaciones en la página. Tenemos tiempo al final de la charla para preguntas. Usen Q&A para tener un registro. No estaremos utilizando la mano levantada para este propósito y si hay más preguntas para las que tenemos tiempo de responder, transferiremos las preguntas no contestadas a un documento y luego las compartiremos. Si necesita un certificado de participación, Megan puso información en el chat para que puedan hacer clic y solicitar un certificado de participación. El webinar de hoy voy a estar cubriendo por qué gestionar datos, objetivos de la gestión de datos, la relación con la ciencia abierta y un ejemplo de la gestión de datos utilizando todo el ciclo de vida de los datos que incluye los enlaces a los diferentes grupos de RDA involucrados en este componente en particular del ciclo de vida de los datos. Entonces, ¿por qué debo gestionar mis datos? No solo ustedes y los colaboradores, y permite la capacidad de acceder, comprender y utilizar los datos y también permite que otros los descubran. Si planea con anticipación, puede pasar más tiempo en investigación y menos en la gestión de datos. Y también documenta y establece requisitos que le permiten organizar, documentar los datos y también puede tener crédito por los datos que utiliza. Otra razón es que muchas instituciones, sociedades y financistas quieren que gestione y maneje los datos. Dentro de los Estados Unidos, una agencia federal ahora requiere un plan para cualquiera de los proyectos que planean y también requiere que compartan los datos que produce con esos proyectos. Entonces, metas. Hay muchos metas en la gestión de datos. Vamos a cubrir algunos de estos. Es importante documentar los datos. Si piensa en los datos que se van a producir antes de empezar un proyecto, le permite pensar en todas las metas que planeamos documentar. Hay que pensar cómo organizar los datos y también considera la integridad de datos, asegurándose que la precisión de los datos esté ahí. Y pensar cómo quiere poder garantizar y si fuera necesario mantener la confidencialidad. Si usted tiene sujetos humanos o especies en peligro de extinción, hay que saber cómo gestionar esto. También debe pensar el almacenamiento de los datos y respaldos. Entonces, lo importante es respaldar sus datos sabiendo dónde los respalda y comprender que tiene que haber más de una copia. Y el almacenamiento a largo plazo es archivar los datos en repositorios para que los datos estén disponibles a largo plazo y en el mínimo tiempo requerido por la agencia de financiamiento que financia los datos. Otras metas es permitir que los datos se compartan y hacerla accesible a otras personas.
es importante para el almacenamiento a largo plazo, almacenarlo en un lugar confiable de repositorio y garantiza que está en cumplimiento con las políticas y regulaciones de sus instituciones y los quienes financian o cualquier otra persona que le ayuda a apoyar sus datos. La preservación a largo plazo es importante para pensar esto por adelantado, para que sepa dónde puede archivar los datos en un lugar confiable para que haya acceso continuo más allá que la duración de su proyecto. La gestión de datos también es importante proveer la formación y la concientización a los investigadores para que comprendan por qué la gestión de datos es importante y cómo hacerlo. Y un aspecto muy importante es la interoperabilidad y reutilización de los datos. Si planea con anticipación para los datos utilizarlos, no solo su proyecto, pero otros, esto también sería muy importante. La relación con la ciencia abierta. Ciencia abierta enfatiza la transparencia y la reproducibilidad. Y a documentar bien los datos y organizarlos puede asegurar la transferencia y reproducibilidad. La ciencia abierta fomenta la colaboración y el intercambio de resultados de investigación. Y la gestión de datos apoya esto y lo hace más fácil de colaborar en diferentes instituciones y disciplinas y ubicaciones geográficas. Los resultados de la investigación, incluidos los datos, deben ser abiertamente accesibles al público para considerarse ciencia abierta. La gestión de investigación asegura que los sets de datos estén archivados, curados y puestos a disposición en repositorios. Y la ciencia abierta tiene el objetivo de mejorar la eficiencia y productividad con datos interoperables para que pueda hacer un análisis más comprensivo y comprender fenómenos científicos complejos. Y la gestión de datos de investigación respalda esto porque es más posible que los datos se estandaricen, formaten y se archiven en una forma que facilite la interoperabilidad. Una de las formas de comprender o ver la gestión de datos es a través del uso de un ciclo de vida de datos. Hay muchos que existen, eso lo puede googlear y el que voy a usar hoy es del proyecto Data Link y un proyecto financiado por NSF en los Estados Unidos. Entonces, voy a repasar cada uno de estos componentes y voy a explicar qué está en cada uno de estos componentes y ver cuál de los grupos de RDA trabajan en esto o han producido un resultado que pueda utilizar para esta parte del ciclo de vida de los datos. Entonces es un ciclo y es importante comprender quién ve este ciclo de vida en particular. Si es un modelador, usted va a hacer preguntas de dónde están los datos, cómo se pueden descubrir más fácilmente, integrar y analizar. Entonces el modelador tiene tres componentes de descubrir, integración y análisis de los datos. Si usted es un investigador, tendrá un enfoque distinto. Los datos se recogen, pero deben enfocarse en los pasos para planear los datos, garantizar la integridad, una preservación y el análisis de los datos. Y para los bibliotecarios y los administradores de datos es cómo puedo ayudar a los investigadores a gestionar y compartir mejor los datos. Y estos estarán involucrados en todos los componentes del ciclo de vida de los datos. Entonces, el primer componente es planear.
Esta es una descripción de los datos que se recopilarán y cómo se gestionarán y harán accesible a los datos durante su vida útil. Y este es el propósito de la gestión de datos. Dos ejemplos de la gestión de datos en las herramientas son DMP Online, que fue desarrollado en el Reino Unido, y DMP Tool, basado en DMP Online, pero fue desarrollado en los Estados Unidos por el Instituto de California. El componente importante del plan de gestión de datos es información sobre el tipo de datos y formato de datos, el contenido en formato, los metadatos, políticas de acceso, compartir y reuso de los datos, almacenamiento y conservación a largo plazo, las funciones y responsabilidades de aquellos que interactúan con los datos y quién tiene responsabilidad para cada una de las partes y qué va a tomar para implementar el plan de gestión de datos. Hay los grupos dentro de RDA que tienen que ver con planes de grupos de gestión de datos, son las guías específicas y el grupo de trabajo sobre orientación específica de disciplinas para planes de gestión de datos. Ustedes pueden ir al sitio web de RDA y si ve bajo grupos, van a encontrar todos estos grupos con los nombres que incluía acá, que también voy a compartir esta transparencia. El otro es el grupo de trabajo sobre estándares comunes de DMP, exposición de planes de gestión de datos. Es importante encontrar ejemplos de los planes de gestión comprensivos y los planes de gestión de datos activos que los hacen más activos para mantenerlos actualizados a lo largo del proyecto. El segundo componente es recolectar los datos. Entonces, la recolección de datos pueden ser observaciones que se realizan a mano o con sensores u otros instrumentos, satélites y cosas así, y los datos se almacenan en formato digital y si son observaciones de campo, se digitalizan. Entonces, los diferentes grupos de RDA interesados en esto son usualmente los grupos de dominio. Entonces, hay datos para el desarrollo y el grupo de interés geoespacial. Hay otro en datos de materiales, infraestructura e interoperabilidad. Hay un grupo que trabaja en muestras físicas y recolecciones en el ecosistema de datos de investigación a lo largo de diferentes dominios, no solo uno. Y otro ejemplo es el SIP RDA, Ciencias de la Tierra y el Espacio y el Medio Ambiente. El tercer componente es garantizar la calidad de los datos asegurada mediante controles e inspecciones. La calidad, el aseguramiento de calidad y el control garantiza para garantizar la calidad de los datos analizados, así como monitorear activamente y asegurarse que hay calidad de datos a lo largo del estudio. Pueden haber diferentes tipos de errores que busca evitar o al menos detectar, y esto sería se ingresaron datos incorrectos o inexactos, un instrumento puede funcionar mal o alguien digitó mal los datos porque estaban a mano. También hay errores de omisión donde los datos o metadatos no están registrados o hacen falta. O hay anomalías en el campo como información que no se ha validado o registrar mal los valores. Entonces, QA, el aseguramiento de calidad y la estrategia de control de calidad evita que los datos ingresen al set de datos y aseguran la calidad de los datos y monitorean y mantienen la calidad de los datos durante todo el proyecto. Y algunos grupos involucrados en esto son el grupo de interés de reproducibilidad.
el grupo de trabajo sobre granularidad de datos y otro que es muy nuevo, que es el grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y visitas de datos. Y es importante en el campo de inteligencia artificial que la calidad de los datos se aseguren antes de utilizarse apropiadamente. El cuarto componente describe, y esto es donde los datos se describen en forma precisa y exhaustiva, utilizando los estándares de metadatos adecuados. Y el componente más importante, habilitar todas las otras partes de los componentes del ciclo de vida de los datos. Y los grupos son el grupo de trabajo de estándares de metadatos que permite agrupar todos los metadatos y cómo utilizarlos. Luego también hay un grupo de trabajo sobre esquemas de metadatos de investigación, un grupo de trabajo de metadatos y uno que es relativamente nuevo que trabaja con Oracle y es la creación de un esquema de metadatos multiómicos con una matriz de informes estándar. Entonces, la preservación. Esto tiene que ver con datos presentados a un archivo o enviados a un archivo apropiado a largo plazo, es decir, un centro de datos o repositorio. Una de las cosas que los catálogos de metadatos le permiten es encontrar repositorios que sean apropiados para utilizar y también encuentra, más bien, RE3Data.org le permite tener un repositorio. El catálogo de metadatos le permite encontrar los estándares apropiados de metadatos que existen para el tipo de datos que recoge o trata de documentar. Es importante saber quién puede reclamar la propiedad o el control sobre los productos de datos. Los metadatos deben incluir las licencias para usar los datos y proteger la privacidad, confidencialidad de ciertos datos. Y pues, es importante saber las restricciones y responsabilidades que aplican a los datos. La preservación de datos es más que respaldar, hay que pensar a largo plazo y dónde puede encontrar un repositorio confiable que esté ahí para que los datos existan por mucho tiempo. Diferentes grupos de RDA sería el grupo de interés de repositorios de dominios, el grupo de trabajo sobre atributos de repositorio de datos, el grupo de trabajo de profesionales de archivos y registros para datos de investigación, el grupo de trabajo de herramientas técnicas y políticas de preservación, el grupo de trabajo sobre recolecciones de datos de investigación y la certificación RDA-WDS de repositorios digitales. Este es un grupo de interés que es relativamente nuevo, que se relaciona con CoreTrustCL, con ese grupo de trabajo, que terminó su trabajo, pero esto es algo que continúa de cómo mantener la certificación de los diferentes repositorios digitales. El sexto componente es descubrir. Los datos potencialmente útiles se localizan y obtienen junto con la información relevante sobre los datos, es decir, los metadatos. Algo que es muy importante acá es tener identificadores persistentes, que son únicos, códigos alfanuméricos que señalan a un recurso y que se preservan para largo plazo. Y deben permitir que un set de datos en particular tenga un identificador de precisión, y algún ejemplo es un DOI que debe señalar a la versión más actual de los datos. Otro aspecto importante es las citas de datos. Es importante incluir cómo citar los datos dentro de cada set.
La cita de datos facilita el descubrimiento de la relación entre los datos y la publicación, lo que hace más fácil validar y construirse sobre el trabajo previo. Muchas de las revistas ahora requiere que cualquiera de los datos que se utilizan para un artículo en particular que incluya un DOI para ese grupo de datos en particular, y sería importante para aquellos que quieren recibir crédito para los datos, incluir una cita de datos para esos datos para que otros puedan citar estos datos y la persona que creó o el equipo que creó los datos reciba crédito para esto. Tener un DOI promueve la disponibilidad de datos hacia el futuro y permite el reconocimiento de un esfuerzo académico dentro de una disciplina. Algunas universidades dentro de los Estados Unidos dan crédito ahora a publicaciones de datos, así como publicación de artículos. Los grupos de RDA que trabajan en esto son el grupo de trabajo de citas complejas, el grupo de trabajo de citas del Complejo de Ciencias de la Tierra, el Espacio y el Medio Ambiente, el grupo de trabajo sobre citas de datos, el grupo de trabajo de paradigmas de descubrimiento de datos y el grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y visitas de datos. Y encontrará que muchos de los grupos de trabajo no solo se enfocan en un componente del ciclo de vida de los datos, y el trabajo más bien cubre muchos componentes dentro del ciclo de vida. El séptimo componente es los datos de fuentes dispares se combinan para formar un conjunto homogéneo de datos que se puede analizar. Es muy importante mantener la procedencia del conjunto de datos, documentando cualquier transformación que se haya hecho en esos datos en particular. Es importante tener los metadatos que diga cuál es el propósito de los datos, por qué se recogió estos datos y si es apropiado combinar este set de datos con alguna otra cosa. Para garantizar la compatibilidad, es importante cuando hace integración convertir a unidades comunes, elegir la precisión numérica adecuada y evaluar y estandarizar código de valores faltantes. Es muy importante documentar todas las suposiciones o qué supuestos subyacen a los conjuntos de datos originales y qué suposiciones hizo al combinar los conjuntos de datos. Por ejemplo, si hace metaanálisis, es importante incluir los supuestos que hace al poner estos sets de datos juntos. Los grupos de RDA involucrados en esto son el de descripciones interoperables de terminología de propiedades observables, IADOPI, el grupo de trabajo de gráficos de conocimiento científico, el marco de interoperabilidad, y esto está en camino. Si quiere unirse a un grupo que no haya completado el trabajo, este es uno. También hay un grupo de trabajo sobre interoperabilidad de datos de trigo, que es uno de los ejemplos. El grupo de trabajo de integración de datos de biodiversidad y el grupo de trabajo de RDA Code Data de interoperabilidad legal, que examina el aspecto legal de integrar los datos. El último componente que voy a describir en el ciclo de vida es analizar. Y las herramientas de análisis incluyen lenguajes de programación, paquetes estadísticos y flujos de trabajos científicos. Diferentes tipos de análisis incluyen
un subconjunto de sets de datos, fusión, manipulación, análisis gráficos, y estos incluyen una exploración visual de datos, la búsqueda de patrones y también un análisis gráfico para hacer garantía de calidad y detección de valores atípicos. El análisis estadístico puede incluir estadísticas convencionales o estadísticas descriptivas. Es importante documentar el proceso que hace a los datos para poder analizarlo. Esto se puede hacer de una forma informal o para garantizar la reproducibilidad del análisis, utilizando un paquete flujo de trabajo científico que sería una mejor opción. Esto permite el uso del flujo de trabajo utilizando los mismos datos y los parámetros se documentan dentro de ese flujo para reproducir el trabajo de alguien más y ver si tiene el mismo resultado que ellos tuvieron. Los flujos de trabajo científicos garantizan la reproducibilidad, repetibilidad y validación de un análisis en particular. Aparte de esto, es importante empoderar e involucrar a partes interesadas. Y he enumerado algunos de los grupos de RDA involucrados en entrenar o poner información a disposición a partes interesadas clave. Para investigadores, hay un grupo de trabajo de involucrar a los investigadores de datos, educación y capacitación en manejo de datos de investigación, ética y aspectos sociales de datos y las implicaciones de privacidad de RDA de conjuntos de datos de investigación para repositarios o centros de datos. Hay FAIR para entornos virtuales de investigación y profesionalizando la administración de datos. Y para bibliotecarios hay bibliotecas para datos de investigación y currículos de habilidades y capacitación para respaldar el software de investigación FAIR. Los datos bien administrados y accesibles al público son importantes. Aumenta el impacto y la visibilidad de la investigación, promueve la innovación y posibles nuevos usos de los datos, puede llevar a nuevas colaboraciones entre usuarios de datos y creadores de datos y maximiza la transparencia y rendición de cuentas. Permite el escrutinio de los resultados de la investigación, que también son importantes, y por eso es que muchas de las revistas requieren que provea datos utilizados en un artículo en particular. Fomenta la mejora y validación de los métodos de investigación y reduce el costo de duplicar las recopilaciones de datos. Y los datos públicamente disponibles proporcionan un recurso para educación y formación. Quiero agradecerles por unirse a nuestro webinar. Quiero darle las gracias a Federico Trángulo, Andrea, por dar el servicio de interpretación al español, por Roxana Gutiérrez, y quiero agradecer a Megan Underwood, que siempre apoya nuestros webinars a través de tecnología, gráficos, a estar a cargo de los webinars, y Yolando por la publicidad que se le hace al webinar. Gracias. No sé si tenemos alguna pregunta por acá. Primero, bueno, Rebeca, muchísimas gracias por esta maravillosa explicación. Buenos Bueno, días a todos. ¿Qué tal? Recuerden que, como expliqué anteriormente, las preguntas se hacen por el globito de Q&A
Tenemos aproximadamente 15, 20 minutos para que Rebeca pueda responder a las preguntas, así que si las quieren ir haciendo por ahí, encantados. Rebeca, tal vez explicar, ¿verdad? Que para unirse, usted lo dijo, pero tal vez pudiéramos explicar cómo es ¿cómo se llama? La inclusión de las personas en los grupos, que es gratuita y que las personas pueden hacerlo en cualquier momento. Es así, ¿verdad? If you do want to, Sí, in order to join a group, para unirse a un grupo, ya sea un grupo de trabajo o de interés dentro de RDA, necesita ser miembro de RDA. Es gratis but if you go to the para los individuos y si va al sitio web de RDA, hay información de cómo unirse. Si ve that's where you would join. la parte superior, ahí es donde se une. Y si encuentra un grupo de interés y poner atención a dónde está en el proceso. Es solo para comenzar, en cuyo caso es un buen grupo para unirse. Pero si están cerca de completar, tal vez no es un buen momento. Hay que ver los resultados que este grupo ha creado y hacer uso de esto. Los grupos de interés se pueden unir en cualquier momento porque son grupos continuos, pueden existir por mucho tiempo. Por ejemplo, el grupo de metadatos se puede unir en cualquier momento porque siempre está viendo nuevos temas relacionados con metadatos. Y esto es cierto para muchos de los grupos de interés. Gracias, Megan, por poner el enlace de cómo ser un nuevo miembro. Hay una Sí. pregunta de Sandra que puedo responder en castellano. Dice, además de este webinar, ¿es posible acceder a cursos para fortalecer las capacidades para la gestión de datos de investigación? Nosotros desde la referencia tenemos un sitio web de recursos donde hemos hecho interpretaciones y traducciones sobre material de RDA. Así que ahora voy a subir al chat en la página de recursos de la referencia donde tienen material sobre gestión de datos de investigación que está interpretado y traducido al español. También quisiera hacerles saber que los grupos plenarios son grupos de trabajo. Tienen presentaciones formales, pero en general los grupos de interés requieren una sesión y plenaria y ahí hacen el trabajo. Y si va a una plenaria, si empieza, es Birds of a Feather, que lo que hace es explorar, pone una pregunta que necesitan resolver y si hay suficiente interés, van a seguir y forman un grupo de interés y definitivamente empezaría en el puro inicio. Hay una pregunta de Ellie Holmes. So the question is, can you discuss? La pregunta es, ¿puedes discutir cualquier consideración cuando los datos no se recogen en la forma tradicional de diferentes grupos o personas, hojas de Excel? Estos datos no pueden tener metadatos completos o full. Tiene toda la razón. Una de las primeras cosas que recomiendo es importante usar CSV en vez de Excel. Trate de usar un formato que mucha gente tenga el formato. Debería tener Microsoft Excel para utilizar hojas de Excel.
Esto ha sido un problema continuo y muchos de mis trabajos han incluido agrupar datos que otros han recogido. Una de las cosas que he hecho en el pasado es que si sabe quién recogió los datos, trate de contactarlo. Puede significar sentarse con ellos y repasar los datos y entender cuáles metadatos hay ahí, y ellos lo documentan y usted lo documenta. Sin los metadatos, hay algo más básico. Debe comprender una hoja de Excel que se transformó a CSV. Las columnas, es importante entender qué significa, si es una fecha, el formato de la fecha, para poder combinarlo con otros. Si se recogió en la medianoche, usan 0. Mucha gente usa medianoche como 12. Entonces, si combina los datos, debe saber cómo hizo las fechas. También debe saber el formato. En los Estados Unidos es mes, día, año. En los estudios europeos puede ser de día, mes, año. Entonces es importante poner atención a detalles como estos. También es importante poner atención a las unidades. ¿Cuáles unidades están en qué valores? Entonces, pienso que algunas veces puede ser muy exitoso para hacer esto, pero también es una razón por la que quiere hacer planificación de datos para iniciar, porque esto es usar datos que no tienen datos. Esto toma mucho tiempo y pasa más tiempo tratando de entender en vez de poder integrar y analizar. Y otra pregunta es, si mi inglés no está bien, ¿cómo puedo colaborar con un grupo? Pienso que mi sugerencia es intentar, porque dentro de RDA el entendimiento es grupos representan, las culturas de los grupos representan al menos 3 continentes, las Américas, Europa y Asia. Y yo sé que dentro de Francia tienen grupos que el trabajo se hace en francés. Y puede encontrar grupos donde hay gente que habla español, y parte de la razón por la que hacemos estos webinars es que la información sea accesible, no solo en inglés, sino en otros idiomas. Y pienso que ayuda a obtener la información a una audiencia más apropiada. We also have a question in chat. Tenemos una pregunta en el chat también. What could be done to improve ¿Qué se RDM puede in the hacer Global South? para mejorar RDM en el sur global? No estoy segura porque no estoy familiarizada con todas las políticas dentro de un grupo, pero pienso que si empieza a nivel de laboratorio con equipos individuales de investigadores y se asegura que comprendan qué tan importante es tener datos bien gestionados y manejados para que se puedan compartir con otros. Entonces pienso que quien sea que financie este proyecto se darán cuenta que tendrán un buen retorno sobre la inversión, porque los datos que crea el proyecto los puede usar por otros proyectos y no hay que pagar para recogerlos de nuevo. Entonces, es tener la aceptación de investigadores individuales que la gestión de datos es importante, y el Data One Project para el que use la gestión de datos y la encuesta de datos, la investigación de por qué estaban dispuestos a compartir o no los datos, y lentamente está mejorando, pero
muchos investigadores realmente den pagar que alguien maneje los datos. Es muy importante y a largo plazo ayuda y esto es lo que encuentran los investigadores. Establecen buenas políticas de gestión de datos. Yo creo que no tenemos más preguntas, ¿verdad? Yo le agradezco pues a todas las personas que nos han acompañado y hemos visto, ahora a ver, que hay personas hasta de Angola, entonces agradecemos de verdad que nos acompañen, por supuesto que todos los hermanos y hermanas latinoamericanas y de España. Y esperamos tener más encuentros como este. Definitivamente, pues, los necesitamos. De nuevo agradezco a Rebeca, a Federico, a Megan, todo el esfuerzo que hicieron para acompañarnos y bueno, esperamos, como les dije, que pronto nos veamos en otros espacios como este. Un abrazo y un saludo a todos. I'm putting my email address in the chat window. Estoy compartiendo mi correo en el chat. Alguien preguntó estudios y entonces voy a enviar las citas para estos sets de estudios y me envían un correo. So it's rkoskela@unm. Es rcosquela@unm.edu y estaría feliz de compartir esos estudios con ustedes. Tenemos gente de Canadá y las Américas, así es que realmente esta es una reunión de las Américas. Muchas gracias a todos por venir. Bye bye and see you next time. Hasta luego y nos veremos la próxima vez. Gracias. Hasta luego.